Claro. Aquí tienes una versión expandida en español con un tono más natural, como si estuvieras escuchando a un YouTube que responde a una situación de actualidad. Mark Miller responde a las preocupaciones sobre la seguridad en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Hace poco, Mark Miller, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, abordó las crecientes preocupaciones sobre la seguridad en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y, como es de esperar, este tema ha estado en el centro del debate entre los gobiernos de ambos países, especialmente con la situación actual de los cruces ilegales y otros problemas asociados con la seguridad en la frontera. Realmente es un tema complejo, ¿no? En su intervención, Miller trató de poner las cosas en perspectiva, diciendo que la seguridad es crucial, pero que debe manejarse de una forma que no afecte la relación amistosa y cooperativa que Canadá y Estados Unidos han mantenido a lo largo de los años. Y, claro, la seguridad es importante, pero también es fundamental no perder de vista la colaboración que ambos países han construido. O sea, ambos países comparten una larga historia de cooperación en diversos ámbitos, desde el comercio hasta la seguridad nacional, ¿no? Y sí, es algo que, como país vecino, Canadá valora mucho. Entonces, sí, aunque hay que tomar medidas de seguridad, también hay que ser cuidadosos de no poner en riesgo esa relación histórica, porque ambos países dependen bastante el uno del otro. Por supuesto, el ministro no ocultó los riesgos asociados con los cruces ilegales en la frontera, los cuales se han incrementado en los últimos años. Este es un punto clave porque muchos de estos cruces están relacionados con el tráfico de personas y contrabando, lo que genera una gran preocupación, no solo en Canadá, sino también en Estados Unidos. Y cuando digo riesgos, no solo me refiero a los problemas de seguridad pública, sino también a los problemas económicos y sociales que este tipo de actividades ilegales genera. Es decir, estamos hablando de tráfico de personas, drogas, e incluso de armas. Y sí, estos son problemas reales, ¿no? Claro, las autoridades de ambos países tienen que estar muy alerta y actuar rápidamente para controlar estas situaciones. Ahora bien, Mark Miller también hizo hincapié en algo bastante importante, la necesidad de encontrar un equilibrio. Este es un punto que me parece clave. Porque, como él señaló, se trata de garantizar la seguridad sin poner en peligro la libertad de movimiento que ha caracterizado las relaciones. Es importante recordar que la cooperación en términos de intercambio de información y tecnología entre las fuerzas de seguridad de ambos países es clave para poder prevenir y detectar amenazas de manera más eficaz. O sea, las tecnologías de vigilancia, los sistemas de control de aduanas, y la colaboración entre las policías fronterizas son fundamentales para enfrentar los desafíos de seguridad de la frontera. Sin embargo, el ministro también fue claro en algo que no se puede ignorar, mientras que la seguridad debe ser una prioridad, también debe haber un enfoque humano. Esto es algo que no mucha gente menciona, pero es importante. Dijo que las personas que cruzan ilegalmente no deben ser vistas solo como delincuentes, sino que muchas veces se trata de individuos que buscan una mejor vida y que enfrentan circunstancias extremas. O sea, algunas de estas personas están huyendo de situaciones de violencia, pobreza o incluso persecución política en sus países de origen. Entonces, si bien hay que tomar medidas de seguridad, también es necesario tener en cuenta el contexto de quienes cruzan, ya que muchas veces se trata de personas vulnerables. ¿Sabes? Esto puede complicar un poco las decisiones que deben tomar los gobiernos, pero es algo que también debe ser considerado. Además, el ministro subrayó que el desafío no es solo físico, sino también político. Right, porque las políticas internas de cada país también influyen en cómo se manejan estos temas. Por ejemplo, el enfoque en la migración varía mucho de un gobierno a otro, y eso tiene implicaciones para la seguridad en la frontera. A veces, las leyes más estrictas sobre inmigración, si no se aplican correctamente, pueden aumentar el riesgo de actividad ilegal o incluso de explotación de las personas que intentan cruzar. Y sí, es un dilema complicado, porque por un lado, se necesita controlar el flujo migratorio, pero por otro, hay que garantizar los derechos humanos. En cuanto a las acciones concretas que se están tomando, Mark Miller mencionó que, aunque aún no se han implementado todas las soluciones, se están explorando diversas alternativas.
Algunas de estas opciones incluyen el uso de *** tecnología avanzada *** para la vigilancia de la frontera, y la mejora de las *** instalaciones de procesamiento *** de personas en puntos de entrada. Esto es importante porque la capacidad de procesar adecuadamente a los migrantes en puntos de entrada puede reducir el número de cruces ilegales. También se están discutiendo acuerdos de cooperación más sólidos para garantizar que la información sobre las actividades en la frontera fluya de manera más eficiente entre ambos países. Es interesante notar que el gobierno canadiense no está tomando un enfoque unilateral. No, en absoluto. El ministro Miller dejó claro que Canadá está comprometido con la idea de una gestión conjunta de la frontera. Esto significa que no se trata solo de Canadá imponiendo sus propias reglas y políticas, sino de un enfoque más colaborativo, en el que ambos países se sienten cómodos con las decisiones tomadas. Por ejemplo, hay conversaciones en marcha sobre cómo compartir mejor los recursos para proteger las fronteras sin que eso implique cerrar las puertas a la cooperación comercial o a los viajes de personas. Y, claro, es importante reconocer que este no es solo un tema de política interna de Canadá. También tiene implicaciones globales Right, como vecino del sur, Canadá debe considerar cómo sus políticas sobre seguridad fronteriza afectan a su relación con otras naciones y con organismos internacionales. Por ejemplo, si Canadá adopta políticas de seguridad demasiado estrictas, podría crear tensiones con países de América Latina o incluso con organismos internacionales que defienden los derechos de los migrantes. Finalmente, Mark Miller dejó claro que el diálogo continuará siendo una herramienta clave en la resolución de los problemas de la frontera. Wright, el ministro no descartó la posibilidad de que se produzcan más discusiones, no solo entre los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, sino también con las comunidades locales y los grupos de derechos humanos, quienes a menudo tienen perspectivas muy diferentes sobre cómo debe manejarse la situación. Sure. Here's a rewritten and expanded version with a more conversational tone. So, Mark Miller recently addressed growing concerns about security along the Canada-US border. Yeah, it's been a big topic, especially with the increasing challenges posed by illegal crossings and smuggling. In his response, Miller emphasized the importance of balancing safety with maintaining the open and friendly relationship between the two countries. He acknowledged that while there are security risks, Canada and the U.S. share a long history of cooperation, so it's not just about enforcing stricter measures, but also about collaboration, right? The goal is to make sure both sides feel secure, without disrupting the flow of trade or people. He also pointed out that there are ongoing discussions about improving the situation, which is good to hear. I see where he's coming from. Thanks for watching our video. Please hit the button and subscribe the channel.